enseñanza. Amén. ¿Me ayudan a orar por eso? Y igualmente por la palabra. Amén. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de estar acá, pidiéndote, Señor, que tu gracia y favor sea siempre con nosotros, en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Padre, por estas clases, Señor. Permite, Señor, que tengamos tu respaldo, Padre Santo, y que el aprendizaje, la enseñanza, aprendizaje sea efectiva en el nombre poderoso de Jesús y podamos, Señor, ser equipados. Padre, en el nombre de Jesús, permite que haya un semillero, Señor, de músicos, de cantores, Padre, y que en este nuevo tiempo, Padre, veamos esta recuperación. También te pedimos por tu palabra que fluya con libertad la enseñanza, Padre, y que por ella nosotros seamos, Padre, equipados y podamos fructificar conforme esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 7, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. De las 7 iglesias, la iglesia Filadelfia es el prototipo de la iglesia que se va en el arrebatamiento, que se va a las bodas del Cordero. ¿Y por qué ahí hay una promesa de lo que se le dice a esta iglesia? Usted lo va a ver. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Alguien sabe qué significa Filadelfia? Filadelfia. Ahorita lo vamos a ver. Es bien importante eso. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Mire qué interesante. Esa puerta que se le abre y que nadie puede cerrar, se la abren a la iglesia Filadelfia. Así que si usted es parte de esa iglesia Filadelfia en este tiempo final, es decir, si reúne las características de la iglesia Filadelfia, te van a abrir puertas y que nadie las va a poder cerrar, porque el Señor es el que abre y nadie cierra, y cuando Él cierra también nadie abre. Así que uno puede estar tocando puertas por todos lados y que no se abre, y aquí y allá, pero si el Señor cierra, nadie abre, hasta que uno se vuelve, se reconcilia, pide misericordia y entonces dice: Señor, te voy a abrir la puerta. Pero es bien importante siempre cuando vemos el Apocalipsis, ¿quién escribe? ¿A quién le escriben? ¿Y qué le dicen? Y a esta iglesia le dicen: el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. ¿A quién se lo dice? A la iglesia Filadelfia. Mire qué interesante. Y luego en el contexto le dice: yo te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Entonces es bien importante ver, porque a ninguna otra iglesia le dicen esto. O sea, cada iglesia tiene su mensaje, pero hoy vamos a ver esta iglesia porque en particular reúne características que nos dejan ver el perfil de una iglesia que va a ser levantada. Ahora, entonces yo no sé, pero en este tiempo que estamos viviendo se ve, hay situaciones, hermano, de puertas cerradas. Digamos, negocios, ¿cuántos negocios, cuántas empresas tuvieron que cerrar sus operaciones? ¿Cuántos, por ejemplo, yo me recuerdo que solo para hablar de cierto lugar donde había comprado sacos en varios lugares o camisas, y en 3 lugares en un mismo centro comercial ya no existen más. Y digo, cerraron sus operaciones. Entonces quiere decir que la situación misma actual ha cerrado puertas. Entonces, igual dentro de eso, seguramente hay un gran número de gente creyente, cristiana, que han perdido empresas o trabajos. Pero la promesa es para la iglesia Filadelfia: yo soy el que abre y nadie cierra. Amén. Yo soy el que abre. Entonces ahora el asunto es que como a usted y a mí nos dejaron para este tiempo final, pero igualmente hay otras 6 iglesias que tienen un perfil. Pero si usted dice: no, yo voy a buscar dentro de las 7 ser de esa iglesia Filadelfia, porque a esa le abren la puerta que nadie la puede cerrar,
Y si Dios me abre, nadie la puede cerrar, ni la economía, ni la crisis, ni la pandemia. Nadie va a poder cerrar esa puerta porque Él me la abrió y a mí nadie la cierra. Entonces eso es bien importante para nosotros. Sin embargo, más allá del deseo de decir yo voy a ser parte de la iglesia de Filadelfia, vamos a ver actitudes en nosotros que en un momento determinado nos pueden llevar a vivir como otra iglesia y no como la iglesia Filadelfia. Ahora es bien interesante esto, la palabra Filadelfia o Filadelfos, mire, es interesante esta palabra. Aquí están los numerales de la concordancia Strong, 53:59, 53:61 es Filadelfos, que quiere decir que ama a los hermanos. O sea, algo que es característico dentro de la iglesia de Filadelfia no es el odio, no es la contienda, no es la envidia, no es nada, es el amor entre los hermanos. Amar fraternalmente. Ahora esto es bien interesante. De aquí esta palabra Filadelfia o Filadelfos es una palabra compuesta. Filos, adelfos. Filos es amor, amor fraternal, y adelfos es la palabra griega para decir hermanos. Entonces bien interesante porque esa palabra aquí tiene varios significados. La palabra adelfos es una palabra compuesta también de alfa en sentido de unión. Dice que es la primera letra del hebreo, sino del griego, alfa. Y dice que también está la palabra delfus, alfa delfus, que quiere decir vientre o hermano. Eso es, si vamos a lo particular, ¿cuántos tienen hermanos o hermanas biológicas? ¿Tiene usted? ¿Cómo se ha llevado con sus hermanos? ¿Qué relación, buena o mala, cómo ha sido su vivencia con sus hermanos? Bueno, a veces, hermano, es innegable que hay muchos conflictos entre hermanos. Bíblicamente hay ejemplos, pero en lo literal también. O quizá a veces, yo no sé, por ejemplo, tal vez a veces, no quiero redundar sobre el asunto porque no voy a hablar de lo biológico, de lo literal, sino me voy a pasar a propiamente a vernos nosotros como hermanos. Circunstancias actuales me han llevado a demostrar amor por mis hermanos, consiervos, amor por hermanos, miembros o hermanas dentro de la casa espiritual. Tengo yo, en lo personal, tengo hermanos por el lado de mi mamá y el lado de mi papá, pues no soy hijo único. Y hay unos con los cuales tal vez no muy a menudo me relaciono, no por tener una mala relación, por decir algo, sino que me encuentro a mi hermano y le digo, ¿ya comió? Lo invito a comer, queremos para compartir algo. Y siempre me pongo a la disposición de ver en qué les puedo servir o ayudar, ¿verdad? Sin que ellos me lo pidan o sin que yo sepa que realmente lo necesitan, porque cuando uno no ha visto a una persona por un mes, por una semana o por varios días, no sabe uno con exactitud si están, y sobre todo cuando uno pregunta ¿y cómo están? Y que le dice estoy bien. Entonces, pero ese es por lo menos en lo personal la forma en que trato de convivir o de tener esa comunión o esa interacción con mis hermanos, tanto biológicos como espirituales. Ahora, hay varios casos, seguramente ahorita que yo estoy mencionando esto, se le vinieron a la mente o situación, a esas cosas que usted posiblemente no ha perdonado, ¿verdad? De algo que le haya hecho un hermano, una hermana o alguien. Entonces, mire qué interesante es esto. Pero son hermanos o llegamos a ser hermanos porque fuimos concebidos y dados a luz de un mismo vientre. Entonces la iglesia como tal también es un vientre. De hecho, así como la primera Eva del primer Adán era Eva madre de vivientes, así la iglesia como
esposa o como Eva del postrer Adán, que significa madre de vivientes, es un vientre, ¿verdad? Y de alguna manera, tal vez en lo biológico, usted va a tratar, mal que bien, de irse relacionando con sus hermanos. Pero yo diría que ahí hay tal vez situaciones, aunque sea una misma, aunque sean grados de consanguinidad, de sangre, y ahí tal vez no se lleven tan bien. Pero ¿cómo debería ser nuestra relación, nuestra comunión, nuestra interacción, nuestra coinonía entre nosotros como hermanos? Yo entiendo, por lo que creo y por lo que veo en la palabra, que debería ser mejor, por no decir perfecta. Y una de las características que resalta en la iglesia Filadelfia es precisamente la buena relación entre los hermanos. Es decir, si algo caracteriza es que aprendieron y llegaron al punto de todos llevarse bien. Y el que llega seguramente a Filadelfia como persona nueva o familia, y rápido lo que tiene ahí es que hay un brazo extendido de diestra y compañerismo y se integra. Entonces, bien interesante eso. Claro, y en las iglesias y en muchos lados, pues obviamente eso se vuelve como tal vez no una parte importante, porque al final, hermano, como uno dice, yo vine a tener comunión con Dios, a adorar a Dios, y qué hizo a fulano, mengano, sutano, perencejo, mejor si ni sé. Incluso a veces optamos por también no tener ninguna comunión con nadie, porque tal vez ya hemos oído o porque ya tuvimos algún problema, y eso de alguna manera hace que mejor hay que evitar, hermano. Mejor solo uno con el Señor y no con nadie más. Pero yo no sé si realmente una iglesia que crea o viva, o un creyente que cree o vive de esa manera, no sé, no estoy seguro. Probablemente diría que no se van al arrebatamiento, probablemente. Porque obviamente, si bien es cierto, actualmente tenemos una situación de distanciamiento social o físico, y que de alguna manera, hermano, las mismas situaciones de bioseguridad nos han limitado a una interacción, a compartir. Yo recuerdo cuando hace algún tiempo, después del culto, habían almuerzos, sobre todo los domingos y todo eso, y después del culto de 1 hora, hora y media o 2 horas, había 1 hora de almuerzo, y ahí comían los hermanos y platicaban, y hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿verdad? Y qué bonito es eso, ¿ah? Hasta que lo cantábamos, ¿verdad? Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Entonces, yo creo que tal vez para algunos lo más saludable es, no, hermano, yo solo con el Señor y con unos cuantos, pero viene alguien a la iglesia y él necesita eso. Posiblemente viene de una familia biológicamente desintegrada. Posiblemente no tiene ninguna comunión con sus hermanos biológicos por X o Y razón, quizá por distancia, porque vivan en otro lado. Pero lo que hace el Señor es constituir una familia en la fe, en la cual podemos participar X número de hermanos, es decir, número ilimitado, ¿verdad? Claro, en la medida que la iglesia numéricamente crece, se hace un poquito más difícil, y quizá uno a veces, y yo estoy seguro que nos sería bien difícil poder mencionar los nombres, o a alguien se sabe los nombres de todos los hermanos de aquí de la iglesia y conoce el rostro de todos. No, hermano, menos ahora, solo con mascarilla. Lo que sé que es una hermana, sí es un poco difícil. Hasta un día que yo estaba aquí en la Kennedy, en el mercado comprando a alguien, y había una persona que yo dije, esta persona es pariente, pero no sé ni quién es. Y se me quedaba viendo, y yo también, y le digo, ¿usted es quien yo pienso que usted es? Porque, y luego, sí, y lo mismo. Entonces hasta que le dije, mire, podía bajarse un poquito la mascarilla, ay, que Dios la bendiga, ya sé quién es. Pero antes no. Entonces, no me quiero detener tanto acá, solo quiero ir al punto de esto. Mire,
Aquí está la promesa para Filadelfia. Dicen, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Y yo digo, si hay que perseverar en varias cosas, ¿qué era lo más destacado de la iglesia Filadelfia? ¿En qué perseveraba? Yo estoy seguro que perseveraba en eso que la caracteriza su nombre, en eso que le daba identidad, amor y buena comunicación y relación entre los hermanos. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces le puse el tema la comunión entre hermanos. Y comunión es koinonía, es ayuda. Mire qué interesante. Por ejemplo, yo no sé, y yo sé que tal vez ahorita podíamos encontrar, por cierto, hay iglesias que se llaman Filadelfia. Y usted puede decir, yo me voy a ir a congregar a Filadelfia porque estoy seguro que si uno ahí le pasa algo, todos lo ayudan. Usted entre, a lo mejor lo que ve adentro es otra cosa. ¿Ah? Entonces, mire qué interesante, yo veo esto. ¿Cómo sería la vida literalmente de esa iglesia? Si alguien estaba necesitado, pasando una necesidad, pues seguramente lo primero que tenía por la koinonía o comunión que tenían, estoy seguro que era, hermanos, esto me está sucediendo. Obviamente nosotros en el culto general no tenemos tanto ese tiempo como para poder, hermano, oremos unos por otros y qué bonito. Pero en la medida que nos integramos a la iglesia, por ejemplo, hermanos, mañana, por cierto, tenemos Santa Cena a las 4 de la tarde para todos los que están y los que van a servir, igualmente para los que van a estar el próximo sábado en el discipulado de alabanza. En Santa Cena. Y vamos, obviamente se van a generar o a darse otros departamentos en los cuales podemos tener esa interacción. Y si alguien, yo estoy seguro, ha pasado en servidores, ¿verdad, hermano Roberto? Cuando alguien pasa o está pasando algo, oran, eso es una ayuda. Igualmente, si alguien está pasando un proceso como en este caso, ¿verdad? Que alguien se ha contagiado y dice, bueno, miremos tal vez unos víveres o algo para poder bendecir a esa persona. Pero el asunto es, cuando alguien necesita ayuda, ¿qué tan prestos somos para ayudar? ¿O no será que cuando sí nosotros necesitamos que nos ayude, hoy sí, hermano, hoy yo soy el necesitado y aunque no haya ayudado a nadie, hoy me ayudan todos? Entonces mire qué interesante, la iglesia, esta palabra koinonía o es comunión, también es compañerismo, comunión, ofrenda, participación. Es bien interesante lo que identifica a esta iglesia Filadelfia, que es amor fraternal, que es amor por los hermanos, porque fuimos dados a luz en un mismo vientre, estamos siendo dados a luz desde un mismo vientre espiritual, tomando en cuenta que la iglesia levantada también es una iglesia de vivientes. Así que la iglesia o la postrer Eva del postrer Adán es madre de vivientes. Ahora, ejemplo de trato entre hermanos. Le voy a poner no los buenos. Por ejemplo, Caín y Abel. Mire, usted puede ver cuál fue el resultado de esto. Ahí hay ejemplos, ¿verdad? Bíblicos. Usted ya sabe lo que pasó, lo que se sucedió después de la ofrenda aceptable que el Señor vio con agrado, y Caín, que se le despertó en ese momento, como el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, concluye con matar a su hermano. También vemos otros ejemplos, por ejemplo, Moisés, María y Aarón. Entonces Dios llama a Moisés y usted se da cuenta qué es lo que pasa con sus hermanos. María le cae lepra y Dios se enojó con Aarón. E incluso ellos dijeron, ¿acaso solo Dios habla por medio de Moisés? Y menospreciaban a Moisés, dice, a causa de la esposa de la mujer cusita que él tenía, o etíope. Imagínese usted, es tal vez obviamente ellos tal vez dirían o menospreciaban a su cuñada, pero también no aceptando
que su hermano Moisés era quien había decidido eso. A otros ejemplos más, José y sus hermanos. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos de José? Le decían el soñador y tantas cosas que usted puede ver en la biografía de él y en la relación que tenía con sus hermanos, al punto que prefirieron venderlo, porque alguien dijo mejor vendámoslo y no lo matemos. Entonces vemos, y ahí podemos agarrar tal vez muchos ejemplos de una mala relación o que no tenían una buena comunicación o interacción entre hermanos. Eso es solo por no mencionar. Mire, yo en lo personal he tratado, diría yo, no solo en este tiempo, sino en el anterior, no solo aquí en esta congregación, sino antes de que Sol de Justicia o esta casa espiritual existiera, de perseverar donde he pasado. Pero gracias, bendito sea el nombre del Señor, que una de las cosas que siempre buscaba era tener una buena relación con todos los hermanos, ¿verdad? Y cómo bendice eso realmente. De manera que uno, y claro, mire, y como todos necesitamos de esto, no solamente es el círculo que uno ya tiene de 2 o 3 personas, ¿verdad? Porque bien les he contado cuando estaba en una iglesia que yo tenía que esperar a la persona que me llevaba o me invitaba, porque aunque yo ya estaba allí, realmente como dicen, nadie me hablaba pues, no sé, tenía ciertas situaciones, no sé si alguien se ha sentido aquí así. Bueno, hoy tal vez por la situación actual es como que, por lo menos en lo personal, yo no estaba ya tanto así como que aislado, sino que más cercano a todos, ¿verdad? Y creo que eso nos ha limitado un poquito perfeccionar esa comunión, esa unidad. Pero hermano, qué hermoso es realmente. Y como dice la palabra en el Salmo 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar, que dice, los hermanos juntos y en armonía. Y es como el buen óleo, y al final dice, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Estoy seguro que una casa biológica donde hay una buena comunión, una buena relación de amor, de respeto entre los hermanos, es una casa que Dios va a bendecir. Igualmente una casa espiritual donde de alguna manera todos nos esforzamos por lograr eso, por perfeccionar. Dice, por ejemplo, David y sus hermanos, usted ya se recuerda, ¿verdad? Menospreciado David. Sin embargo, Dios tenía planes para él. Hay tantos ejemplos. Absalón, Amnón, hijos de David. Usted sabe que ahí se dio un caso, ¿verdad? Como Amnón muere porque su hermano Absalón buscó vengar la muerte vengar el daño que Amnón le había hecho a su hermana Tamar. Y es por mencionar algunos ejemplos malos, por decir así, o de situaciones malas que se dieron entre hermanos. Ahora, es bien interesante esto, porque a pesar de que yo en lo personal mire, a mí no sé si a usted le pasa eso, pero en lo personal siempre busco tener bien mis relaciones con todos los demás, con mis hermanos, quien sea. Siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a veces un saludito, Dios le bendiga, Dios te bendiga. Y a veces al encontrarnos en alguna actividad o algo, lo primero es, ¿ya tomaste algo? ¿Quieres un café? Pues no tanto porque si no digo yo así compartimos, así veo cómo está mi hermano. Y si tal vez hay alguna situación como de molestia por algo, inmediatamente tratar de poder estar a cuentas con Dios y con todos. Y lo mejor sería aprender. Mire, recuerdo de una iglesia donde, ¿cómo le llaman eso, hermano?
Eso de las buenas relaciones interpersonales. Había un pastor que me acuerdo que dijo: tengo en la iglesia sacando un curso de relaciones interpersonales para que aprendan a llevarse bien todos. Pues fue en otro lado. ¿Ah? Relaciones humanas, ¿cómo le llaman eso? Creo que sí, ¿va? Entonces el punto es esa parte. Entonces, pero, ¿y sabe por qué le digo esto? Porque va a llegar un tiempo estoy seguro que en el nombre de Jesús, que tal vez estas situaciones de distanciamiento se van a quitar ya entre los hermanos que están sirviendo o que ingresan a servir o en la alabanza. Y digo yo, se van a formar, se van a dar alguna interacción. Y mire, de verdad, en lo personal busco que tengamos relaciones saludables, ¿verdad? Basadas en amor, en respeto, en ayuda mutua, ¿verdad? En buscar el bien de los demás. Pero porque, aunque realmente en lo personal, digamos, trabajo, todo lo que hago es para que mi comunión con los demás sea saludable. Sé que dentro de las iglesias, y aún aquí, a veces han habido problemas. Han habido a veces situaciones dentro de hermanas, dentro de los hermanos, dentro de una familia, otra familia. Y eso podríamos decir que en alguna medida nos detiene a avanzar en lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, Mateo capítulo 5, verso 23 al 24 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. A ver, mire qué interesante. Como aquí hay algo muy profundo, que cuando usted viene a ofrendar, usted trae una ofrenda, una aportación, un diezmo, lo que el Señor le haya permitido. Como que no solamente era de pasar a ofrendar, sino que como que uno tenía que hacer una especie de autoanálisis, reflexión y decir: sí, ya sé. Ya ahorita después de esto, me acuerdo mire, aquí hay algo bien interesante. Porque lo más que usted fácilmente puede recordar, si usted tiene algo contra alguien. Pero recordarse uno, ¿cómo hacemos? A ver, ayúdeme, para recordar que alguien tiene algo contra nosotros. Esa hermana, yo entré a la iglesia y buenas tardes, le dije. Buenas, me dijo. Y dice: ¿qué pasó? Si antes me daba la mano y ahora. Entonces algo le pasó. No sé, ¿cómo hace usted? ¿Cómo podría hacerlo? Seguramente también, como la ofrenda tiene que ser, para ser aceptable, tiene que ser espiritual. Es que uno, por el Espíritu Santo, uno pudiese traer a memoria si alguien de mis hermanos, ¿verdad?, tiene algo contra mí, contra el ofrendante. En ese caso particular dice: deja ahí tu ofrenda, ahí delante del altar, y ve. Notes, ahora aquí, usted, digamos, aquí tal vez a usted le sería más fácil, porque usted dice: bueno, tal vez no sé, tal vez el periodo de las ofrendas sería algo muy agradable, ¿verdad, hermano? Que usted pasa aquí y le digamos: bueno, el tiempo de la administración de ofrendas, hermano, pase a dejar su ofrenda, y esto es vital. O sea, a veces solo pensamos: gloria a Dios porque el hermano ofrendó. Pero ¿qué tal si esa ofrenda no va a ser aceptable porque su comunión, porque tiene alguien de la iglesia, alguien de sus hermanos, tiene algo en contra de ese hermano, de esa hermana? Entonces dice: deja ahí tu ofrenda. En ese tiempo se recuerda que la gente subía a Jerusalén para adorar. Y eso eran, hermano, como por ejemplo, como que nos dijeran: allá en el palacio, en la zona 1 es donde vamos a ir a ofrendar. O tal vez más lejos. Y recordando que las ofrendas no eran monetarias, y por eso se vendían animalitos, corderos, palomitas en el templo. Y cuando Jesús volcó las mesas, porque la gente tenía que llevar a presentar su ofrenda, recorrer días de distancia de camino, y cuando llegaban a ofrendar, recordarse ahí que alguien tenía algo contra ellos. Es como que alguien venga del interior y dice: me recordé que tengo un problema allá, y se vuelve al departamento, al Petén, y va a arreglar el problema, se reconcilia y luego vuelve
para presentar su ofrenda. Eso significaba algo muy fuerte en el contexto histórico, ¿verdad?, de este pasaje. No era tal vez lo que nosotros tenemos hoy acá. Pero dice: deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, usted sabe que hay algo poderoso en los diezmos y algo poderoso en las ofrendas. Tal vez, por ejemplo, le hago una pregunta: ¿qué es mayor, el diezmo o la ofrenda, hermano? A ver, ¿qué es más grande, el diezmo o la ofrenda? A ver, la ofrenda. ¿Por qué? A ese viene la pregunta, ¿se acuerda cuando usted tenía examen? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Uno quería responder, pero ¿sabe por qué? Porque los diezmos tienen una cantidad específica, 10 por décima parte de un todo. Pero la ofrenda puede ser el 100% o el 200% de un todo. O sea, el todo. Entonces, bien interesante que de alguna manera esta palabra, aunque la ofrenda es primordial, primero busca la reconciliación con tu hermano o con tu hermana. Y fíjese qué interesante, porque cuando le dicen a la iglesia: has dejado Éfeso, has dejado las primeras obras. En otras palabras, le dice: has dejado de ponerte a cuentas, de reconciliarte con tu hermano, tu hermana. Y aquí podemos hablar, hermano, primero nuestra casa espiritual, pero obviamente la casa biológica o una familia va a ser el reflejo. Porque, hermano, de aquí es donde va a partir muchas de las cosas que el Señor va a hacer en nuestras casas biológicas. Reconcíliate primero. Esta es la palabra protón, que viene de protos, que significa primero en lugar, en tiempo, en importancia. Entonces, mire, hermano, el llamado es que para que podamos decir que reunimos esas características de la iglesia Filadelfia, que el Señor la va a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, para hacer de esa iglesia Filadelfia y que se cumpla en ti en este tiempo, que veas la gloria de Dios. Porque si algo les digo es que es el tiempo para que veamos la gloria de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor te va a abrir una puerta que ninguna circunstancia de este mundo puede cerrar. Va a permanecer abierta esa puerta de oportunidad. Hermano, vas a ver la gloria de Dios, pero vive como esa iglesia Filadelfia. Estos son principios, hermano, de convivencia, principios de participación, de interacción, ¿verdad? Tal vez no lleguemos a cultivar dentro de la iglesia algo, una comunión y todo eso. Por ejemplo, porque mire, algo más allá. Yo sé que a veces, incluso, yo he visto tal vez algunos cultivar la amistad más que la hermandad. Es decir, ¿qué tal? Y que no sé qué, mire que todo. Y entonces dice: estos hermanos se llevan re bien. Dice, antes tomaban en doble taza, ahora en la misma taza toman café. Y las hermanas también que se llevan. Y yo digo, eso es sospechoso. Pronto se les va a acabar. Sobre todo si no está basada esa comunión en fe, en amor, en entender que son, antes que tener una amistad, son hermanos, son hermanas en la fe. Eso permanece. En lo personal, mire, como le dije a un hermano, fíjate, le dije, es que alguien me estaba hablando, es que yo no tengo amigos, me dijo, de la iglesia, porque aquí y allá y no sé qué. Le dije, fíjate que yo no tengo problemas con eso. ¿Por qué? Porque antes de cultivar amistades me dedico a cultivar la hermandad con todos. Ser hermano, estar ahí en cualquier momento, incondicionalmente, independientemente de que igual, porque seguro, por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes alguien de sus hermanos o hermanas le hizo algo feo en su vida biológica, en su casa? A ver, todos los trataron re bien. Y por eso dejó de ser su hermana, dejó de ser su hermano, se fue usted de la casa. No. O sea, digo, bueno, ni modo, si Dios me los dio como mis hermanos, o sea, bien, gracias a Dios. ¿Verdad? Si no, podríamos decir que tenemos en una casa Caínes y Abeles. Tremendo. Entonces, esto era bien importante, esa parte, ¿no?
Mateo capítulo 18, verso 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, mire qué interesante, que aparte es pecar contra Dios, aunque el pecado contra nosotros también, que somos el cuerpo de Cristo, al final tenía que ser un pecado contra Dios también. Pero en esta palabra pecar contra ti puede ser, ¿cómo podía pecar un hermano contra nosotros? Si tu hermano o tu hermana dentro de la iglesia peca contra ti, tal vez hable de ti. La parte es errar en el blanco. Esta parte porque es jamartía o jamartano, es la palabra griega que se da ahí. U otra cosa, dice, ve y repréndele. Y mire, y aquí puse la palabra reprender porque no es tanto el concepto que usted sabe, ¿verdad? Yo te reprendo. Porque a veces alguien peca contra nosotros, te reprendo, Satanás, va a decir usted, ¿va? Y al otro hermano o a la hermana dice, ay, ya me reprendieron. Pero esta palabra reprender, según el griego, según lo que define, es refutar. Es decir, hermano, hermana, lo que usted me dijo de mí, ¿en qué se basa? Porque no es cierto. Esta es la verdad. No es que yo pensé que dice que dijeron. No piense que diga que dijeron. Esto es la verdad. Entonces, refutar, convencer. Pero como nosotros no debemos usurpar que para convencer a alguien no son nuestros argumentos, entonces la guianza del Espíritu Santo, que es el que convence. Entonces, hasta que yo te convencí, viste que vos tenías la culpa. No, que sea el Espíritu Santo que pone el querer como el hacer y convence. Pero también porque esa palabra reprender o repréndele es redarguir. Dice, estando tú y él solos, tú y ella, es decir, no, vuelvo a la carga, tú y él o tú y ella, hermana. O sea, situaciones que se dan entre hermanas, ¿verdad? Y situaciones que se pueden dar entre hermanos, ¿verdad? O a veces, yo creo que ya para arreglar algo, una diferencia ahí que se dan entre un hermano, hermana, hermano, es muy probable que para ver el respeto de todo eso podríamos necesitar de un hermano mayor, o en el caso particular, más o menos como cuando en la casa biológica había un problema y tenían que intervenir los padres. Pero note lo que dice aquí: si te oyere, has ganado a tu hermano. Repréndele tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. No para ir a golpearlo, hermano. Porque hermanos me acompañan, fíjese que aquel me las debe y vieran cómo me trató, no sé, no me ayudan. No es para eso, hermanos. No que usted, para que usted vaya a arreglar problemas. No, fíjate que vengo a arreglarlo porque cuando la vez pasada no me oíste, fíjate, pero ahora te traigo a dos. A ver si con los tres te nos pones igual otra vez. No es para eso, sino esta posición, o podía ser el caso de usted habla con una hermana. No, hermana, lo que pasa que usted dice que dijo de mí, que no sé qué. No, hermana, es que le vengo a exponer que eso no es así. Le vengo a refutar eso porque no es verdad. Lo que usted piensa de mí no es cierto. Lo que usted oyó que dice que dijeron no es cierto. No, que a mí no me esté hablando nada. Ok, perfecto. Pero como me interesa arreglar esto, voy a buscar dos hermanas espirituales. Porque si no busca dos hermanas espirituales, ¿qué cree que le van a decir? Hermano, ¿y usted le interesa arreglar? No, hombre. Ya, bloquéela en el Facebook, sencillo. Algo, haga algo. No le van a aconsejar nada bueno. Entonces, por supuesto que usted va a ver estatura espiritual. Mire, fíjate que vamos a hablar de esta situación y vienen estas dos hermanas. A ver si, no, para que sean, ¿por qué dice? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Mire cómo va en facetas, ¿va? Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mire, o sea,
no es creyente. El publicano era un recaudador de impuestos, era alguien que no era un piadoso, sino era un impío. Entonces a ese grado podía llegar en última instancia. ¿Ah? Note la forma de trabajo o de forma como consejo que la palabra nos da para mantener nuestra buena, para no dejar de ser la iglesia Filadelfia, que crece en amor dentro de los hermanos. Eso es muy interesante. 1 Corintios capítulo 3, 1 al 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños de Cristo. Os di de beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros. Entonces, ¿qué caracterizaba aquí a la iglesia de Corinto? No lo que marcaba la iglesia Filadelfia, sino contiendas, hermano, entre la iglesia, o celos. Y celos no es de que el esposo sea celoso de la esposa o viceversa. Le doy una clave de bendición para su vida. ¿Cuántos quieren recibir una clave de bendición para su vida? Aprenda a gozarse con las bendiciones que Dios le está dando a otros, y le aseguro que después viene lo suyo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, recíbalo esta noche, hermano. Aprendamos a darle la gloria a Dios cuando gózate con lo que Dios está haciendo con un hermano, con otra hermana, si de veras le está dando gloria a Dios. Eso nos vacuna en contra de la envidia, en contra de celos, y sabe una cosa, nos pone como candidatos para recibir la bendición de Dios también. Amén. Eso es clave, porque a veces pueden darse celos a nivel de los dones del Espíritu, o a nivel u otro, y tal vez en lo espiritual. Pero hermano, ¿qué podemos tener nosotros si no lo hayamos recibido de parte de Dios, hermano? Así que toda dádiva y todo don perfecto viene de parte de nuestro Dios. Y si a alguien, hermano, le está yendo bien, es porque Dios lo ha bendecido. Y lo más que puedo decir yo, gracias, Padre, por lo que estás haciendo en la vida de ese hermano. Y yo sé que también tú tienes planes para mí. Porque eso puede darse a veces celos ministeriales, por ejemplo, celos, digamos, incluso dentro de casas espirituales. Viéramos en la gloria, mira, en nuestra iglesia, por ejemplo, a usted le pueden decir para despertarle celos: fíjate que allá en la iglesia donde estamos nosotros, ángeles vienen a ministrarnos. Santo Dios, de veras, ¿sí? Gloria. ¿Qué va a hacer usted? Ay, vieras que a mí sueño me estaba dando en el culto. No. A esos ángeles han de ser ángeles caídos. Tampoco le va a decir a alguien, si alguien le quiere así como decir, han de ser ángeles caídos, les han de llegar a usted. No. Creamos que son ángeles, espíritus ministradores de parte de Dios, y diga gloria a Dios, porque ángeles están llegando ahí y también van a venir con nosotros, porque es la iglesia de Cristo que le pertenece a Él, y por eso Él la está preparando. Entonces, así que gózate con las bendiciones que Dios le da a los demás. Aleluya. Ahí las bendigo a las hermanas ahí, de verdad. Las he visto, hermanas, y mejor si se suman todas ahí a los lives que hacen ahí las hermanas vendiendo sus productos. Nunca había visto eso. Que gracias por el Facebook, ¿verdad? No había visto esas virtudes y todo. Pero por ejemplo, si tal vez una está vendiendo, ¿verdad? Y solo aparecen unos cuantos conectados, y a la otra, a saber qué. No, gracias, Padre, por todos los que se están conectando ahí. Bendícela, Padre, síguela bendiciendo, Señor, gracias. Porque ahí se pueden despertar celos, ¿verdad? Amén. Mira, 1 Juan, voy rapidito. 1 Juan 4, 17 al 18. En esto se ha perfeccionado el amor. Porque una de las cosas que marcaba la iglesia Filadelfia es ese perfeccionamiento. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor. Es la palabra teleios, que quiere decir alcanzar madurez. Bien interesante eso. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mire qué interesante es esto. Es en el día en que Cristo venga vamos a tener confianza. ¿Por qué? Porque se ha perfeccionado ¿qué?
el amor en nosotros. ¿Qué hace el perfecto amor? Echa fuera el temor. ¿Qué hace el perfecto amor? Cubre las faltas. O sea, la forma en que podemos perdonar si tu hermano peca contra ti, o sea, hasta perdonar también en un momento determinado, es porque se ha perfeccionado el amor en mí, y eso me da confianza para cuando Cristo venga y me presente delante de Él, yo no haya fallado. Ahora, mire qué interesante. Juan, al verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, o sea, porque se ha perfeccionado el amor, y aborrece, es la palabra miseo, amar menos a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. O sea, mire, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, una muestra, ¿cómo muestro yo que amo a los hermanos? Ahora, aquí está, aquí le voy a poner por ejemplo un ejemplo. 1 Pedro 4, 7 al 8. El tiempo que estamos viviendo es final. Cristo viene pronto. Y dice amén usted. No muy convencido, pero dice amén. 1 Pedro 4, 7 al 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Por cierto, mañana tenemos oración a las 5:30. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Yo no sé, pero estoy viendo una panorámica que en el tiempo final se van a dar muchas cosas. Se van a dar muchas cosas de pecado. Pero dice, ¿y quiénes? Mire, ¿qué es lo que hace el amor? Cubrir. Ahora, aquí me llamó la atención esta palabra, porque la palabra cubre acá es como una cobertura, y es la palabra calupto, que significa cubrir, encubrir de manera que no se pueda ver nada de lo cubierto. Ahora, note esto. Cuando yo leía esta definición, me acordé de lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 11, donde habla de un personaje llamado Mefiboset. Él era de descendencia real, pero a Mefiboset lo habían lisiado de sus pies, porque lo habían dejado caer cuando era pequeño o era niño. Y entonces imaginémonos cómo caminaba. Un defecto que tenía Mefiboset, hermano, es que no podía caminar bien. Seguramente caminaba, no sé cómo le hacía, porque a él estaba lisiado de sus pies. Pero dice en segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 11, que todos los días Mefiboset se sentó a comer a la mesa del rey. ¿Por qué, hermano? Esa mesa tenía un banquete, y esa mesa tenía un gran mantel que cubría, hermano, las falencias, los errores, las faltas de Mefiboset. Y yo estoy seguro que en este tiempo muchos Mefiboset te van a salvar, hermano. Y la iglesia, hermano, Filadelfia, que ha perfeccionado el amor, hermano, va a cubrir las faltas, hermano, de estos que se van a salvar en este tiempo. Así que en el nombre poderoso, dígale: Señor, dame ese amor que puede cubrir multitud de faltas. Que es decir, hermano, ahora sin eso, hermano, vamos a ver una iglesia defectuosa, hermano, pero si los que siguen llegando vienen a restaurarse y vienen a buscar de Dios, y solamente, mire, ¿sabe una cosa? ¿Cuánto le han fallado al Señor acá? ¿Cómo lo mira usted Dios el Padre? Ay, mi hijo, de verdad que cómo te fui a salvar, sí. Ay, tan defectuoso que sos. ¿Cómo lo mira usted? Por cuanto Él es amor y tiene el perfecto amor, ese amor lo cubre a usted, lo ha cubierto a usted, y por eso podemos estar de pie delante de Él hasta hoy. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Damos gracias al Señor, porque su infinito amor y misericordia nos ha cubierto a nosotros hasta el día de hoy. Es decir, que cuando nosotros somos perfeccionados en amor, aprendemos a ver los demás como Dios nos ve a nosotros. Aleluya, hermano.
Yo estoy feliz por eso. ¿Sabe por qué? Porque si no fuese por ese amor perfecto que cubre mis faltas, que ha cubierto mis pecados, no estuviera aquí, hermano, ya fuese descalificado. Pero por cuanto sé que Él con amor eterno me ha amado, yo sé que la buena obra que empezó en mí la va a terminar también, y la va a terminar en cada uno de nosotros también. Dele gloria a Dios esta noche. Bendiga al Padre, bendiga su presencia, bendice su nombre. Tercera de Juan, mire, tercera de Juan 1, 9 al 11. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. O sea, en la iglesia a la que le escribe el apóstol Juan, había un personaje llamado Diótrefes. No aceptaba, no reconocía autoridad. Es bien interesante eso, no acepta lo que decimos, decía el apóstol Juan. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo, note lo que hacía, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. O sea, miremos esta característica. Amado, dice, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. En otras palabras, no hagan lo malo que hace Diótrefes. Y la pregunta es, si no somos perfeccionados y no alcanzamos, hermano, ese perfecto amor que cubre multitud de faltas, vamos a tener actitudes de Diótrefes, ¿verdad? Dice, él mismo no recibe a los hermanos. No. Y se los prohíbe a quienes quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. ¿Cómo se creía Diótrefes, hermano? Hiper, mega, ultra, santísimo, espiritual. Y dijo, no, estos van a echar a perder mi santidad, hermano. Entonces, qué interesante. Entonces, la iglesia Filadelfia no puede tener Diótrefes. No puede tener, porque es una iglesia que crece en ese amor por los hermanos. Y estoy seguro que en este tiempo hay mucha gente que ha sido desechada, mucha gente que se ha sentido menospreciada, mucha gente que se siente como que no pertenece a una casa espiritual. Y lo mejor para nosotros, hermanos, que cuando el Señor los traiga a este lugar, usted y yo nos levantemos como esa iglesia Filadelfia para decirles, pasa adelante, bienvenido. Como cuando Jesús le dijo a aquella mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No están, Señor, todos se han ido. Y le dijo, vete y no peques más, ni yo te voy a señalar también. O sea, Él absolvió por lo que Él representa. Santiago 4:11, leo unos pasajes acá. Hermanos, mire, aquí hay algo bien tremendo. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Esto es bien interesante, porque la ley, ¿qué pasó cuando se establece la ley? Aumenta el pecado. Entonces, de alguna manera, la ley pone en evidencia a los pecadores. Y conforme la ley, usted puede decir, no, según la palabra de Dios dice esto, pero este hermano está fallando en esto y en esto. Y hermano, lo descalifica de una vez. Pero no debemos olvidar que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. No te olvides que el Espíritu Santo está obrando. Y si algo tendríamos que estar orando al Señor, es que su Santo Espíritu sea derramado sobre toda carne, como dice la palabra. Ahora es bien interesante esto, dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor. Mire qué interesante. Aquí habla de murmurar de la ley, pero primero habla de murmurar y juzgar a los otros hermanos. Dice, el que murmura de la ley, juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Mire, hermano. O sea, y dice, y uno es vuestro juez, que es el Señor Jesucristo.
Él es. Quiere decir entonces de alguna manera que la murmuración y emitir un juicio, y esta palabra aquí es bien interesante, lo que vamos a ver más adelantito, es como que alguien venga a posicionarse en el lugar que le corresponde a Dios de juez y decir, no, conforme a la ley, este hermano anda mal, y este otro peor, y este otro no sirve. Eso pasa. Entonces dice, hermanos, y es un consejo que da Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. La palabra aquí es catarino, es sentencia. Mirad, el juez está a las puertas. Aleluya, mi hermano. Esta palabra juzgar acá también, no, esta palabra quejarse es la palabra estenazo, que es gemir por un sentimiento interno de dolor, meter en aprieto. Dice, según la Biblia moderna Pratt, significa murmurar o no murmurar. Y esto es bien interesante, hermanos. Cuando dice, cuando se dan esas quejas, ¿verdad? La quejabanza en lugar de la alabanza. Santiago 2:15 al 16. Miremos, hermano. Si un hermano o una hermana no tienen ropa, no vayan a malinterpretar aquí, es decir, no es que anden desnudos, no tienen ropa, es decir, ya viene diciembre y no tienen estrenos, tampoco. No, es decir, carecen, o sea, dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, note el contexto, carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, a ver, ¿usted ha visto personas en este tiempo que tienen necesidades, hermano? ¿Conoce usted aquí en la iglesia? Porque al final hay que proveer en nuestra casa, porque a veces, hermano, queremos ser, como dicen por ahí, candil de qué, de la calle, oscuridad de nuestra casa. O sea, usted puede ver a alguien dentro de la casa espiritual, aquí. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Estos son principios que se dan, hermano. A veces nosotros podemos tener la bendición. Gracias. Mire, yo le voy a decir una cosa en esta noche. A muchos de ustedes en este tiempo el Señor los va a bendecir, pero a otros van a estar con necesidad. Y creo yo que a los que Dios va a bendecir les está dando una oportunidad de suplir las necesidades de otros, porque es más bienaventurada cosa dar que recibir. ¿En qué posición quieres? Aquí nos marca dos ángulos. Hermanos dentro de la iglesia que el Señor los va hiper mega bendecir, pero hermanos dentro de la iglesia que van a estar pasando necesidad. ¿En qué grupo quiere estar usted? Claro, si está en los que Dios ha provisto, en los que Dios ha bendecido, es para que usted pueda bendecir a otros. Ahora, si nosotros no fluimos en eso, obviamente podríamos decir que estamos faltos de amor. No estamos llegando a la altura de esa iglesia Filadelfia. Y por ende, hermano, es que diría yo que de alguna manera, si alguien pasa una necesidad, podría yo decir que según este pasaje es una tierra fértil donde nosotros podamos bendecir. Amén. Así que en el nombre de Jesús yo le ministro eso a usted en esta noche, que usted pueda decirle, papito lindo, que yo pueda recibir para dar en el nombre de Jesús. Pero eso sí, o sea, hermano, ahí mira, claro, hay que tener discernimiento, por supuesto. No el primero que entre, hermanos, buenas noches, porque vengo a ver cuánto me van a colaborar esta noche cada uno y usted no sabe ni quién es. No, aprendamos a sembrar también. Pero hermano, pero si yo veo una hermana, un hermano fielmente congregado en la iglesia, tal vez sirviendo al Señor, y está pasando un momento o llega una situación adversa a su vida, que el Señor nos permita poder mostrar ese amor por los hermanos.
bendecir a otros. ¿Ya? Porque todos ahora, yo sé que Cristo viene y la iglesia se quiere ir con Él, amén. Queremos participar de la parucía y ser arrebatados. Pero el Señor nos permite algo tan sencillo, hermano, sencillo comparado a todo lo que la grandeza que viene y glorioso que viene para la iglesia. Pero Dios dice, bueno, les voy a poner a alguien, ¿verdad? Que no tiene, que carece de sustento diario. Y Dios, mire, a veces, hermano, tal vez uno puede estar pasando necesidad. Y tu bendición, ¿sabes en qué está? En darle al otro que tiene necesidad, y a ti Dios te va a bendecir porque tú aprendiste a dar. Eso a veces lo hacemos de forma formal, por decir algo, hermanos, para una persona en particular. Pero no esperemos que aquí se anuncie algo, que alguien, si usted conoce a alguien, bendiga en el nombre de Jesús. Aprendamos eso, que es una de las formas de mostrar esa comunión entre los hermanos. 1 Timoteo 6:2 dice, y a los, aquí mire qué interesante, hermano, a los que tienen amos que son creyentes. Ya no estamos en el tiempo de esclavitud. Aquí estaba orientado a los amos y esclavos que servían en una empresa, en una casa. Pero le voy a poner esto: a los que tienen amos, o sea, decir jefes que son creyentes. Yo sé cuánto los va a levantar en este tiempo el Señor con proyectos de empresa y todo, y te va a tocar que contratar gente, ¿verdad? Pero a veces que no, sí voy a contratar, hermano, pero menos de aquí en la iglesia, hermano, para no tener problemas. Que a veces se creen eso, fíjese usted. No, de la iglesia no, porque si no trabajan y uno los despide, y entonces, hermano, se le armó el lío. No, pero mire esto. Yo no sé si a alguien de aquí le va a permitir el Señor trabajar para otro hermano dentro de la iglesia, que Dios lo prospera con un negocio, con una empresa. Pero mire lo que dice: y los que tienen amos que son creyentes, jefes que son creyentes. Tal vez usted no es de aquí la persona para quien usted trabaja, pero es creyente. No les falten el respeto porque son sus hermanos. Hermano, déjese de cosas, si somos de la misma congregación, ¿verdad? Esta semana no quiero venir porque estamos allá de aniversario. No, dice, mire lo que dice: sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña, mire lo que le dice Pablo a Timoteo: enseña y predica estos principios. Yo me recuerdo que no fue aquí en Guatemala, pero me recuerdo que tuve un tiempo donde el Señor me permitió trabajar para un hermano de la iglesia donde yo estaba congregado. Hermano, y de verdad que qué privilegio es, hermano, poder decirle, hermano, y mire, en la iglesia como hermanos, pero en la empresa como mi jefe, yo te reconozco la autoridad que tenés, me vengo a sujetar, dime en qué te voy a trabajar. Y así, porque dije yo, y eso es un principio que nosotros podemos poner por obra. Así que si en un momento determinado el Señor te da la bendición diría yo, de tener tu empresa, negocio y todo, y tener hermanos, entonces dile, hermano, les voy a enseñar esto, y que se les haga rema. Pero si el Señor te permite ir a trabajar para alguien, entonces hazlo como que estuviera haciéndolo para el Señor. Hermano, esto es agradable, esto vale la pena. 1 Tesalonicenses 4:6, Biblia Moderna Prat, dice: que nadie se propase de lo que es justo y defraude a su hermano en los negocios, por cuanto el Señor es vengador con respecto a todas las tales cosas. Cuando leí este pasaje me ponía a pensar, hermana Raquel, cuando se hacen los live ahí, porque estaba ahí a la vista ahí. Es una pregunta, las promociones son regaladas, ahí está Delmi también, ¿son regalan o venden? Es regalado, todo lo que se vende, sí se vende, ¿va?
¿Cómo sería? ¿Cómo aplicaríamos esto? Y nadie defraude a su hermano en los negocios. Dar un producto en mal estado. Ahí le van a dar el micrófono para que. Mire, le estoy haciendo algo a esto porque de verdad que sí se da. Y a mí me gozo cuando se dan cosas. Dígame. Sí, pienso de que sería dar un producto en mal estado o quizá cobrar algo al doble o al triple, ¿verdad? Entonces eso sería defraudar a un hermano. Cobrar, pero no enviarle el producto, ¿verdad? O enviarle otro. Ajá. Mire, fíjese que en esta noche tenemos tenis, ¿qué? Un producto, sí, ¿verdad? Un producto, se anuncia una cosa y se vende otra, ¿verdad? Entonces eso como defraudar, ¿verdad? Gracias, hermana. O tal vez, por ejemplo, tal vez la libra de un producto, la libra cuesta tanto y cuando pesan 8 onzas, la mitad. Entonces, no sé cómo expresar esto, pero yo les voy a decir esto. Yo me gozo cuando yo veo a veces de los trabajos de los hermanos y las interacciones y todo, y hemos tenido precedentes, a veces de enojo, de discordia. Sí, hermano, lo que pasa es que no me pagó los últimos días ni la última semana y que aquí, que allá, y a veces hay problemas, han habido problemas. Entonces yo me gozo por cuando el Señor nos permite tener alguna interacción y ayudarnos mutuamente, tal vez en un empleo, en un trabajo. Pero mire, hermano, no hay que defraudar a nadie, porque dice: por cuanto el Señor es vengador con respecto a todas tales cosas. ¿Ya? Entonces les comparto esto porque son principios que están en la palabra que nos van a permitir a nosotros crecer en ese perfil de la iglesia Filadelfia. Amén. Lo dejamos hasta acá, hermanos. Vamos a orar esta noche. Que pueda, Señor, permitirnos poner por obra esta palabra. Amén. Mire, ese salmo que dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, es una bendición para nosotros. Pero mire, de verdad que vale la pena valorar, estimar, honrar a los demás hermanos, a las demás hermanas. Y yo le digo una cosa: cuando uno hace eso de esa manera, Dios también lo honra a uno. Así que Dios te va a dar la parte que a ti te corresponde, en el nombre poderoso de Jesús. Sé que hay mucho más sobre estos principios, sobre esa comunión entre cada uno de nosotros, pero le digo algo: que el Espíritu Santo complete esta enseñanza en su vida y que podamos crecer nosotros en eso, en esa comunión. Veremos la gloria de Dios, hermano. Así que permítame orar y bendecirle en el nombre de Jesús, pidiéndole y dígale al Espíritu Santo que Él complete esta palabra en su vida y que se haga rema en el nombre poderoso de Jesús, y nosotros podamos avanzar, podamos crecer. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por lo que tú nos has permitido esta noche. Sella tu palabra, Señor, por tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Que, Padre, que esta palabra se convierta en un rema de vida para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que fructifiquemos, Padre, como esa buena tierra, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno,